Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 14 de mayo de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el día miércoles, donde acciones internacionales cerraron con escasas variaciones. Iniciaron la jornada con ganancias, pero durante la misma enero fue descensos para terminar con variaciones cercanas al 0%, algunos con ascensos, otros con leves descensos, pero simplemente el mercado está expresando que no tiene ni idea para dónde coger. Está el choque entre lo que son los que apoyan el descenso ante un posible ascenso, la caída en las acciones ante un posible ascenso en tasa de interés por parte de la Reserva Federal, y hay quienes dicen los datos económicos siguen siendo sólidos, la Fed tiene espacio para mantener tasa baja y continúan con la fuerza compradora. Así que básicamente lo que tenemos es lo que indecisión en el mercado internacional. Entonces, por ahora lo que tenemos es ese comportamiento de indecisión. Y en cuanto a acciones locales, continúan bajo presión por expectativa de alza en tasa Fed y cautela por resultados empresariales. Colombia continúa con algo de descensos, los resultados de las petroleras pues, no fueron buenos, pero pues ya han venido descontándose con las caídas previas. Ya revisaremos. Hoy tenemos Canacol y Pacific Rubiales. Pacific Rubiales publicó a las 7:34 minutos, así que los revisaremos en línea, ya que el comité inició un minuto después de su publicación. Datos del día de ayer: inventarios de crudo caen 2.2 millones de barriles, destilados en 2.5 millones y gasolina en 1.1 millones, así que los inventarios continuaron con descenso. Alguien se preguntará, bueno, ¿pero por qué el petróleo no sube si los inventarios están cayendo? Y es porque se adelantó. Recuerden, el mercado compra la expectativa, vende la noticia, y estuvimos subiendo el precio del petróleo, el mercado estuvo subiendo el precio del petróleo mientras los inventarios seguían creciendo. Ya que empiezan a estabilizarse, pues el exceso de inventarios aún hace que lo que llamamos la convenience yield, o la tasa de conveniencia de tener el activo, esté generando esa posibilidad de mantenernos en esa zona de resistencia entre el 64, 62 y 58. Así que por eso las reacciones en los inventarios. Los inventarios de negocio en Estados Unidos crecen 0,1% en marzo, mercado estimado un ascenso del 0,2%. La relación venta-inventarios continúa incrementándose en este país, lo cual digamos que va en línea con algo de la debilidad económica para lo que fue el primer trimestre de este año. Y precios de importaciones de Estados Unidos caen 0,3 en abril, precios de exportaciones lo mismo, cayeron 0,3%, y las ventas al por menor no crecen en abril. El mercado esperaba 0,2% de crecimiento, sin vehículos y combustible crecieron 0,2%. Así que básicamente esto lo que generó ayer fue una debilidad del dólar. El euro ganó bastante terreno, está esta mañana el 1,14, así que básicamente continúa en lo que es la recuperación del euro por ahora. 40% de probabilidad de ascenso para abril, 30% para julio. Los datos de empleo que fueron publicados hace unos minutos tienen un panorama mixto junto con el IPP, así que el mercado por ahora descarta que junio sea el mes de ascenso. Ya nos falta conocer datos de empleo e IPC para determinar ese panorama. El IPC lo conoceremos la próxima semana, pero por ahora pues junio sería de estabilidad. El tema será si es entre julio u octubre el mes de ascenso. Seguimos por debajo de 15 en términos del VIX, solo superando los 15 tendríamos esa posibilidad de un nuevo movimiento de corrección fuerte a la baja. Y en cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región cerraron con leves descensos en medio de jornada ausente de fundamentales. Se mantiene la toma de utilidad de rally previo. No hay muchas noticias en Asia, simplemente en esa zona de indecisión. Y en cuanto a mercados europeos, inicia el día con ganancias en medio de jornadas fundamentales. Europa es el que mantiene la mejor tendencia por ahora. Estados Unidos se ha quedado algo lateral. Europa continúa con repuntes, incluso en Grecia están evidenciando compradores con mucha fuerza. Así que por ahora Europa continúa ganando terreno en medio de ese panorama de recuperación económica. En cuanto al mercado colombiano, Canacol reporta pérdida de 14 centavos dólar por acción, luego caída de 52,51% en los ingresos operacionales. La vivienda colocó bonos subordinados por 400.000 millones. Demanda supera la oferta. Así que vamos a revisar los estados financieros de Canacol y Pacific Rubiales. Traerlos a la pantalla. Empecemos por Canacol. Aquí están los estados financieros. Importante, Canacol en términos de endeudamiento
se mantiene estable. Este es un punto clave. No sé, ¿se acuerdan? Ayer lo tuvimos en versión grabada, pero lo que estábamos viendo es que el endeudamiento de Ecopetrol se incrementó durante el primer trimestre del año, en consecuencia del bajo precio del petróleo. Canacol, por el contrario, no incrementó su nivel de endeudamiento. Los resultados claramente fueron pérdidas por los bajos niveles de precio del petróleo, una fuerte caída en ventas en términos de producción. Se destaca una caída del 10% en la producción petrolera, no es una buena noticia, pero pues ya empiezan a verse las inversiones en gas natural con un incremento del 33% de la producción, que se estima continúe con ese ascenso. Acá se ve claramente la parte de petróleo y de Ecuador, la tarifa, que no tiene sensible frente al precio del petróleo y está obteniendo un mejor margen en términos de gas. Lo que sí lo golpeó es la parte petrolera, pero destacamos, digamos que si bien fueron negativos los resultados, lo que se destaca es la estabilidad en términos de lo que es su nivel de endeudamiento. Vamos entonces con Pacific Rubiales, que registró también un fuerte descenso en ventas, generando pérdida operativa de 587.000 y una pérdida neta importante de $2.31 por acción, lo cual llevó el patrimonio hacia una cifra de 2.6 a 1.8 billones. El pasivo también se incrementó en $500.000, estos son 8 mil millones, en 500 millones de dólares. Así que lo que tenemos es un incremento sustancial del endeudamiento. La razón corriente está justo ahí, ligeramente por debajo de 1, así que las presiones de liquidez fueron significativas para esta compañía, mucho más fuerte para Canacol, incrementando el endeudamiento, y dejó claro estos balances que para ninguna, incluso para Canacol, un petróleo de 42, 43 dólares por barril no son rentables. Digamos que ese panorama no es interesante. No obstante, ¿qué está pasando con los resultados de las petroleras? Lo vimos ayer en Ecopetrol. Estos resultados son malos, sí, pero pues fueron del primer trimestre donde el petróleo estaba a 42, 42, 44 medio para de venta de estas compañías, porque no es un petróleo de alta calidad. Así que por ahora 60, el mercado se tranquiliza un poco. Estos resultados pierden un poco de impacto. Lo que sí dejan, o sea, las huellas claras, es el endeudamiento, tanto para Ecopetrol como para Pacific. Recuerden que el nivel de endeudamiento tiene que ver con el nivel de riesgo asociado a la inversión, lo cual hace que el retorno requerido por el inversionista sea más alto y al descontar los flujos a valor presente la valoración sea un poco menor. Entonces, es el impacto más importante que nos dejan los balances. No nos da para nada tendencia, nos muestra que 48 dólares por barril para el WTI es un peligro para las petroleras colombianas y por ahora pues el mercado ya ha descontado con tanta caída de estos movimientos. Lo que importa es que el precio del petróleo no llegue o no vuelva a esos niveles de 48 dólares por barril. Ese es el panorama entonces para las petroleras incrementando su endeudamiento. La única que no incrementó su endeudamiento fue Canacol. Es difícil que me esté con un precio del petróleo claramente que no es rentable para las compañías. Bueno, tuvimos noticias a las 7:30, peticiones iniciales de subsidio de desempleo que se mantienen en mínimos de 264.000. El mercado esperaba un ascenso a 272, así que los datos de empleo siguen siendo bastante sólidos en los Estados Unidos. Y a medida que se hacen cada vez más sólidos, pues aumenta la probabilidad de aumento tasa Fed. Recuerden que las dos variables más importantes para lo que son los movimientos tasa Fed es tanto empleo como inflación. Y a las 7:30 tuvimos también IPP de Estados Unidos, varió menos 0,4 en abril, mercado esperaba ascenso de 0,2. El núcleo bajó 0,2%, mercado esperaba ascenso del 0,1, así que por ahora no hay presiones inflacionarias. El IPC será otra de las piezas claves, recuerden, inflación y empleo, para determinar el panorama de tasa Fed, eso con base en la regla de Taylor. En estos días les presentamos una matriz de movimiento según la regla de Taylor. Y lo que tenemos entonces es que el IPP se conocerá el próximo mayo 22, después de las minutas de la Fed. La próxima semana será interesante por el IPP. Mañana tenemos índice manufacturero de Nueva York, producción industrial y sentimiento del consumidor de Estados Unidos. Terminamos con buenas noticias, con importantes noticias que pueden generar un poco de volatilidad. Y en términos generales, entonces, el mercado internacional continúa con comportamiento mixto de indecisión. Sigue ese debate y ese debate se alimenta hoy con buenos datos de empleo, bajo IPP, a ver si subimos o no subimos la tasa de la Reserva Federal. Se lo vamos a dejar a los técnicos. La ruptura de los niveles de corto plazo nos permitiría determinar lo que sería un cambio de dirección del mercado. Recordemos que estamos en un escenario lateral.
En cuanto al mercado local, continúa en zona de indecisión y movimiento de corrección a espera de resultados empresariales del trimestre. Seguimos en ese movimiento de corrección, los resultados pronto se conocerán, posiblemente todo el tema de las normas NIF esté generando algo de demora. Por lo general, Pacific y Canacolea, de lo último que conocíamos en resultados, esta vez ha sido distinto. Hemos tenido que esperar un poco más el panorama de resultados. ¿Qué pasa con análisis técnico? Esta es la zona de indecisión del Dow Jones. A esto nos referimos con la pelea entre van a subir tasas, no las van a subir, van a subir, no van a subir. Y si rompe los 18.200 hay posibilidad de avanzar un poco más a los 18.500. Solo una vela significativamente fuerte alertaría a la baja, alertaría sobre movimiento bajista probable a futuro o la ruptura a los 17.600. Si hay ruptura a 17.600 podríamos tener la posibilidad de nuevos descensos. 17.600 contra 18.200. Importantes, el IPSA corrigiendo en medio de su tendencia alcista buscando acercarse a las zonas de promedios móviles de 20 y 40 periodos, que es una zona de soporte importante. Aquí esta zona donde están estos niveles. Y la resistencia para hoy es el 4.120. Mientras estemos por debajo de los 4.120 hay posibilidad de continuar con el movimiento de corrección en el IPSA. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima, que nos ha actualizado 13.300, la zona de soporte. Y el petróleo, el dólar en Colombia continúa en esa zona de soporte, en lucha entre compradores y vendedores que empezó con las preguntas previas. Aguanta los 370 en el día de ayer. Recuerden que solo rompiendo el 410 estaríamos hablando de una presión alcista adicional. 410 atentos hoy. Seguimos igual en esa lucha, ese choque entre compradores y vendedores. Vamos con el WTI, que permanece también indeciso en zona de resistencia. Veamos qué está pasando en este momento, que otra vez intenta descender. Veamos con velas de una hora. Este es el movimiento último después de tener ese ascenso por encima del 58, cerca del 0.62. Ha empezado a entrar otra vez en una zona de indecisión. Ayer el soporte lo rompe hoy, la zona del 60.20, lo cual simplemente nos denota que continúa indeciso el mercado. Vamos a dejar los 59.80 para hoy. Si logra aguantar 59.80, aún puede alcanzar 61.50 y mantener la indecisión. Ya pierde un poco el sesgo alcista con el movimiento del día de ayer y genera además de comportamiento lateral. Si hay ruptura del 59.80, el descenso puede ser hacia los 58, siguiente nivel de soporte. Por ahora, el panorama más claro es indecisión. La toma de utilidad después del rally previo simplemente genera ese comportamiento. 59.80, el soporte para mantener algo de fuerza compradora durante la jornada. Si lo pierde, podemos tener algo de descenso adicional. El panorama claramente es de indecisión para el petróleo, una de las tendencias más difíciles de negociar porque no hay un panorama claro. En cuanto al euro, en estos momentos está en 1.1412, se acerca a niveles de resistencia importante, con ese último movimiento, pues básicamente lo que tenemos de 1.1412, ya estamos llegando a algo de resistencia. El euro sigue con tendencia alcista y consolidado no tanto en... Recordemos que todo este movimiento se dio por posibilidad de ascenso tasa Fed y tuvimos una caída muy fuerte, y el ascenso tasa Fed aún no se ha dado y lo que el mercado está viendo es que Europa está recuperándose. Bueno, esto fue tasa Fed más estímulo Europa y con ya los datos de recuperación de Europa, lo que estamos viendo básicamente es que el mercado tiene espacio para continuar. Incluso el 1.20 lo hará claramente con su zigzag, el soporte es el 1.13, 1.1320 es el soporte del sesgo alcista. Vamos con el índice Colcap, nuestro mercado. Continúa en esa zona de promedios móviles 20 y 40, acercándose al 350, 300 avanzado. Recuerden que los promedios móviles se van moviendo. Y el 380 contra 350. Solo superando 380 volveríamos al sesgo alcista hacia los 420 y 440. Son los niveles tentativos si logra superar lo que es el 380, mientras esté por debajo del 380. Si hay ruptura de los 350 y posibilidad de descender a los 324 por ahora. Estamos en esa zona de indecisión, dependerá de esos niveles lo que será el cambio de dirección. Por ahora entonces, si llega a romper el 350 hay mayor probabilidad de presión bajista. Solo rompiendo el 380 iniciaríamos un movimiento alcista. Vamos con acción de Banco Bogotá que se acerca a los 62. Si rompe 62 puede descender hacia los 60. También la zona de promedios móviles de 20 y 40 y 65 sigue siendo resistencia. Si no supera pronto los 63, hay probabilidad de ruptura a la baja del nivel. De lo contrario, superando el 63, podríamos volver a la zona del 65. 63, la resistencia de corto plazo para este activo. Incertidumbre después del fuerte rally para la BBC, 20.50 contra 19.
Si no supera pronto los 20.50, aún puede descender hacia la zona de los 19. Ah, 20.50, importante. 20.50 la resistencia de la presión bajista, solo superando ese nivel podríamos tener un movimiento más alcista. En cuanto a Celsius, continúa la presión 4.900. Mientras esté por debajo de los 4.900, aún puede alcanzar niveles cercanos a los 4.500, 4.600. Vamos a ver qué pasa con los resultados empresariales. Necesitamos esa información para determinar la tendencia y lo está pidiendo el mercado justo en zonas de soporte. 4.900 es el nivel para cambiar el sesgo en este activo. No aparecen compradores y poco volumen el día de ayer en cementos Argos. Solo superando los 9.200, 220, hablaríamos de poder avanzar hacia 9.500 y 9.700. No obstante, este gap, que consideramos un gap de ruptura, es el que ha generado la presión bajista o ruptura. 9.200, solo superando ese nivel podría tener algo de rebote. De lo contrario, mientras esté por debajo de ese nivel, la ruptura de los 8.900, que es el promedio móvil de 40, lo podría llevar hacia los 8.500. 9.200 contra 8.900, los dos niveles importantes. Vamos con Cemex Latam Holding, recordemos que está bajo tendencia bajista, llegó a la zona de resistencia, aparecieron rápidamente los vendedores, para hoy los 12.800. Si logra cerrar por encima de 2.800 puede volver a la zona de los 13.400 para un comportamiento lateral, de lo contrario si no logra superar pronto los 12.800, la caída es hacia nuevos mínimos, teniendo en cuenta que hay la posibilidad de un canal de tendencia bajista a niveles cercanos al psicológico 12.000. Si no recupera pronto los 12.800, hay probabilidad de descender hacia los 12.000. Eso para Cemex Latam Holding. Canacol, resultados fueron bastante débiles. Se destaca el aumento en producción del 33% de gas. No es bueno la caída en producción de precio de petróleo. Es interesante el que logre mantener su nivel de endeudamiento. Así que para hoy, que no se descarta volatilidad al inicio de la jornada que tenemos. Los 6.800. Si logra, más allá de la primera hora de negociación, ubicarse por encima de los 6.800, quiere decir que el mercado se tranquiliza y puede avanzar a 7.200. Si no pasa más allá de la primera hora de los 6.800, el descenso puede ser hacia los 6.500. Importante entonces los 6.800 para dar lectura al mercado. Si lo toma como algo bueno y dicen, bueno, ya estuvo descontado con los 42, los 60 son un poco aceptables y puede avanzar a los 7.200. Importante los 6.800 como nivel que nos permita definir el tema de los resultados empresariales. Vamos con Corficol. Intentó pasar ayer los 38 sin mayores fundamentales, pero recuerden que para considerar roto un nivel necesita cerrar por encima de ese precio y lo hizo con muy bajo volumen. La ruptura de resistencias suele estar acompañada de volumen. Mientras esté por debajo de los 38, sigue el mismo análisis, podemos descender hacia la zona de 36.900, solo cerrando por encima de 38 podemos avanzar hacia los 39. 38 el cierre importante para determinar si continúa la presión bajista o no. Ecopetrol publica resultados en el día de ayer. El mercado aparece con bastante volumen. Los compradores claramente lo que mostró es que el mercado ya había descontado tanta caída con esos movimientos. No obstante, sí preocupa el tema del incremento en el movimiento. De acá sí viene el tema del dividendo, lo cual también debería darle en cierto modo soporte en el corto plazo. Ya miraremos qué pasa con el precio del petróleo después. Pero lo que podemos colocar es este nivel de soporte. 1880 es el nuevo nivel de soporte. 1880. Mientras esté sobre 1880, aún hay posibilidad de volver a los 2000. Tendrá que cerrar por encima de los 2000 para avanzar hacia los 2130 y 2200. Alejamos un poco la posibilidad del 2300 a medida que ya del 1800 al 2200 hay una valorización adicional frente a lo que es el tema del dividendo. Pero por ahora 1880 la zona de soporte importante para este activo. Bueno, seguimos entonces con Empresa Energía Bogotá. Logra recuperarse también un tema de dividendo que viene para este periodo. Se recupera en su línea de tendencia 1670, mientras esté sobre 1670 aún puede avanzar a 1750. Continúa dentro de la línea de tendencia alcista, solo rompiendo los 660. Hablaríamos de posibilidad de descender hacia los 630. También mercado, estamos atentos a los resultados empresariales. Construcciones El Cóndor, que ha venido ganando unos cuantos contratos adicionales, 1.700, 1.600, sigue siendo el comportamiento lateral para este activo. No hay una tendencia definida por ahora, a espera de
que decide volumen. En cuanto a Enca, 12 contra 13. Sigue aguantando el 12, mientras esté sobre el 12 existe probabilidad del 13, pero posiblemente la volatilidad se dé cuando conozcamos resultados empresariales. Todavía se demoran un poco para esta compañía. Empresa de telecomunicaciones de Bogotá, bastante volatilidad en el día de ayer con mucho volumen. No habían fundamentales, pero sí entró un volumen interesante en ETB. Pasó los 4.90. Importante esos niveles de 4.90. Solo superando 4.90 podríamos hablar de avanzar a 510. Ayer casi lo hace completo el movimiento, pero se devolvió. Si logra aguantar los 480, hay posibilidad de intentar otro impulso hacia el 4 al 510. De lo contrario, si lo pierde, volveríamos 460, 490 a estar en lateral. Importante 480 en el corto plazo. Aunque hubo un movimiento ayer que pues, no había fundamental, claro. Solo entró un buen volumen. 24.900. Ayer vuelve y retrocede, pierde el soporte de corto plazo. Mientras esté por debajo de 24.900, aún hay presión bajista hacia 23.500 en términos de éxito. 24.900 para poder avanzar hacia los 26.300. 24.900 el nivel de resistencia importante para éxito. Vamos con grupo Argos. Fuerte descenso, se aleja de los 18, así que mientras esté por debajo de los 17.300 hay posibilidad de descender hacia los 16. 17.300 la resistencia de corto plazo para continuar con presión bajista, de lo contrario podría rebotar a los 18, 17.300. Grupo Aval sigue de lado entre los 1.250 y 1.200, ruptura de alguno de esos dos niveles nos daría mayor tendencia. Grupo Sur a los 36, si logra cerrar por encima de 36 hay posibilidad de anular la presión bajista, de lo contrario puede descender a los 34, importante los 36 y también los resultados empresariales para poder terminar una tendencia con mayor probabilidad. ISA 8.000 contra 8.200. Si supera 8.200 puede repuntar de nuevo a 8.500. Si pierde los 8.000, por el contrario, el descenso es hacia los 7.800, 7.700. Importante los 8.000, 8.200. Los dos niveles continúan ese movimiento de corrección hasta que no supere los 8.200. Y hay algo de toma de utilidad de Isagen en los 3.400. Recordemos que es un nivel de resistencia bastante fuerte. No obstante, el tema de la venta ya se acerca, es el 19, por lo que estos descensos posiblemente vuelvan a encontrar algo de presencia de compradores a la espera de las noticias del proceso de venta. La zona de soporte estará entre 3.300 y 3.200, la zona de soporte, y resistencia ya sabemos que el 3.400 seguiría siendo fuerte ese nivel. Mineros, el oro logró pasar los $1.200 la onza, hasta el $1.219 la onza en estos momentos, lo cual hace que si pasa el 1800 existe algo de probabilidad de rebote a los 2100 como el escenario más probable. Nutresa continúa la presión bajista, 24.300. Mientras estemos por debajo de los 24.300 hay posibilidad de descender hacia 23.300 y 23.000, solo superando 24.300 para hoy. Podría anular la presión bajista hacia los 25, 24.300 el nivel importante. Preferencial aval sigue 1.250 contra 1.200 en comportamiento lateral. Y habían que continúan apareciendo compradores con buen volumen, movimiento de pullback. Recuerden, puede ser simplemente un rebote para continuar con tendencia bajista, pero el rebote estará vigente mientras estemos sobre los 3.550 para hoy. Si logra aguantar los 3.550 hay posibilidad de rebotar hacia los 3.700. De lo contrario, la pérdida de los 3.550 lo podría llevar de nuevo hacia los 3.480. 3.550 como la zona de soporte importante. Vamos con preferencial Bancolombia. Se mantiene dentro de esa zona de indecisión, solo si supera los 27.600 podríamos volver a la zona de 28, 28.300. Si pierde los 27 podría volver hacia la zona de soporte de la indecisión de los 26.400. Solo rompiendo ese nivel teníamos un cambio, que hay un triángulo simétrico entre 27.600 y 26.300, 26.400. Vamos con preferencial Cementos Argos, los 9.000 como resistencia, 8.500 como la zona de soporte, solo superando 9.000 tendríamos mayor probabilidad de ascenso. La vivienda se queda de lado y vamos a estrechar niveles 27.200 contra 26.600. Si rompe 26.600 puede descender a 25.600 como escenario probable. 27.200 lo podría llevar a los 28.200. 27.200 contra 26.600 importantes para este activo. Preferencia del grupo Argos, si no supera pronto los 17 puede continuar hacia los 16, solo superando 17 podría volver a los 18, y preferencia del grupo Sura tendrá que romper los 35.300 para anular la presión bajista, 35.300. Pacific con publicación de resultados, pero son viejos y ya está el proceso de venta,
Aquí digamos que el tema de negociación será interesante, no obstante el tema del aumento en el endeudamiento será un punto clave en lo que es el tema de la valoración de la compañía. Así que por ahora dejémoslo con algo de comportamiento lateral a la espera de mayor información. Pero, pues digamos que si el precio del petróleo no pasa de los 60, la probabilidad de tener un precio más alto en lo que es la oferta de venta disminuiría. Entonces, importante por ahora continuar el mercado a espera de del tema de la negociación. Así que en términos generales, los mercados internacionales siguen mixtos. El debate entre subir tasa y no subir y mantener tasa baja en la Fed continúa, lo que nos ha mantenido lateral. Los niveles técnicos nos darían esa tendencia de cuando el mercado se mueve. Y en cuanto al mercado local, seguimos bajo presión bajista. Solo la ruptura de resistencias de corto plazo nos devolvería el sesgo alcista. Faltan los resultados empresariales de las acciones de componente cíclico. El tema de los resultados de las petroleras, pues sí son malos, pero ya el precio del petróleo está un poco más alto. Lo importante es que el petróleo no vuelva hacia los 42, sino ya saben que el tema para las petroleras se complica de manera significativa. Vamos entonces con las preguntas. Bueno, tenemos cuál es el margen al alza que tiene técnica y fundamentalmente Ecopetrol para subir. 1885 y 2140, 2200 la zona de resistencia más fuerte. El fundamental que soporta por ahora los compradores es que el precio ha recuperado, el precio del petróleo ha recuperado algo de terreno y viene el tema del dividendo. Porque Credit Corp recomienda CLH y Grupo Argos en el cual tiene de por medio un rebalanceo del MSCI y continúan, de hecho agregaría yo que continúan en tendencia bajista. Son movimientos, recuerden que las recomendaciones son más de fundamentales de mediano y largo plazo, que contrastan en algunos momentos con la presión de corto plazo, que en este caso sigue siendo bajista mientras estemos por debajo de las resistencias de corto plazo. El tema fundamental es de mediano y largo plazo. Frecuentemente se va el sonido como si se alejara el micrófono. Voy a revisar por qué está pasando eso. La debilidad del dólar no hace subir el petróleo. Le ha dado algo de soporte y lo mantiene todavía a niveles relativamente buenos de 60 cuando el equilibrio de demanda y oferta pues, no es que haya mitigado, pero pues, digamos que todos asimilan el mercado, asimila que un ascenso por encima del precio del petróleo traería de nuevo esa oferta adicional. Por eso se ha tomado una pausa en estas zonas cercanas al 64, 62. Entre Ecopetrol y Canacol, que Petrolera obtuvo mejores desempeños que se espera de cada uno. Lo que no me gustó de Ecopetrol fue el aumento en la rotación de proveedores. El aumento fue significativo y eso generaría presiones de liquidez en los próximos meses. Adicional, Ecopetrol tiene que seguir pagando el tema del dividendo y incrementó su endeudamiento, aunque Ecopetrol aumentó producción petrolera. Contrasta con un endeudamiento estable y que bajó un poco para Canacol, pues a la difícil situación. La producción petrolera de Canacol disminuyó 10%, pero está lentamente incrementando gas. No son comparables porque son empresas, primero Ecopetrol es más diversificada, tiene más sectores, mientras que Canacol es un poco más concentrada en producción y exploración. Así que, en cierto modo, son resultados mixtos que se asimilaron ya con los movimientos del mercado. ¿De qué dependerá ahora el comportamiento? De hacia dónde vaya el precio del petróleo para ser más probable. Con el aumento a nivel de endeudamiento mostrado en el informe de PREC, podríamos esperar un desplome en la acción. No creo que se desplome por el tema de la negociación, pero digamos que sí se crea una dificultad para pujar ese precio hacia arriba sin que el precio del petróleo tenga un ascenso, así que eso puede generar un poquito de incertidumbre en los accionistas y pues de pronto hay algo de presión bajista, algunos vendedores dirán, bueno, ya subimos y salgámonos de acá, entonces aparecería esa presión vendedora, pero los que confían en que pueden negociar estarán ahí presionando. Por eso el escenario lateral es el más probable. Mm, ¿Una vez Santa Fe presionaría el euro al alza? No, por ahora le daría algo de movimiento bajista. Lo que está presionando el euro al alza es la recuperación europea. Los últimos datos han sido bastante buenos. ¿Qué esperar de preferencial a Bianca Holding? Por ahora el escenario más probable es el rebote técnico después de ruptura de línea de tendencia. ¿Qué se refiere a mantener en las recomendaciones de las acciones? Cuando las firmas comisionistas suelen dar recomendaciones de comprar, vender y mantener suele darse cuando no hay un potencial de valorización o de caída significativa en el precio. Es un escenario que uno le diría a la persona, bueno, manténgala, esperemos a ver qué información nueva hay para determinar un rumbo. Estamos a un precio justo en términos de la compañía, así que no se evidenciaría un movimiento o una variación significativa en su precio.
Mm, CLH, el rebalanceo por 5.6 millones de acciones de la MSCI, ¿qué presión adicional puede generar en el precio? Recuerden que por ahora la tendencia sigue siendo bajista mientras esté por debajo de la resistencia de corto plazo. ¿Cuándo tardarán los nuevos precios del petróleo en verse reflejados en Ecopetrol? Ya para este trimestre, para junio, lo conoceríamos. Esa publicación de junio suele ser en agosto, y conocemos los resultados. No escuché Caracol, puede repetirlo, 6.800 la resistencia y 7.200 el siguiente nivel. Solo superando 6.800 hablaríamos de disminuir la presión bajista. ¿Los commodities solo se irán al alza también con un ascenso tasa Fed? No. El precio del petróleo puede ser frenado el avance por el aumento tasa Fed. El oro sí podría moverse más con base en flujo de demanda o de inflación, panoramas completamente distintas. Perspectiva de Caracol después de resultados, importante el 6.800 más allá de la primera hora. Si logra mantenerse por encima de ese nivel, quiere decir que el mercado lo asimiló como algo positivo. Contrario, en el inicio no se descarta que pueda tener algo de leve presión bajista. Toca ver si los compradores pueden aparecer ahí. La pérdida de Canacol en el primer trimestre muestra un débil panorama de la empresa. Sí se había publicitado que su fortaleza era el gas. Incrementó 33% el gas, pero pues digamos que los pozos se desarrollan y las metas de producción van mes a mes. Eso hay que tenerlo igual en cuenta, el panorama de desarrollo, y recuerden que las acciones se valoran con base en los flujos futuros. La pérdida que si tengo una acción y comienza la fecha ex dividendo hoy, ¿la puedo vender mañana y me pagan los dividendos o ya no? Sí, la pueden vender el mismo día que inicie la fecha ex dividendo y ya obtendrán los dividendos. Pero para Ecopetrol el precio de 60 por barril le da mucha fortaleza. No le da mucha fortaleza, le quita debilidad más bien. 60 ya le permite estar un poco más tranquilo, pero no le permite tener un dinamismo excesivo en gasto de inversión para exploración. Puedo repetir mi mensaje en 3400 la resistencia y la zona de soporte entre el 3300 y 3200. Mercado esperando tema de venta. ¿El hombro cabeza a hombro del WT sigue vigente? No. Ya se perdió ese WT, ese hombro cabeza a hombro y estamos en un comportamiento de indecisión. Después de 1880, ¿cuál es el siguiente nivel de soporte de Ecopetrol? 1820. Bueno, entonces muy atentos a los niveles de corto plazo. Hay indecisión en el mercado internacional y Colombia esperando resultados empresariales. Muy buen día entonces para todos.